¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Nuevamente es un programa especial esta noche. Es un programa distinto, singular. Yo le diría impar en términos de lo que venimos hablando una y otra vez y quizás con una significancia superlativa. ¿Sabe por qué? Porque a lo largo de los últimos meses, yo le diría casi de los últimos años, hemos hablado una y otra vez de la connivencia que existe entre el Poder Judicial, el Poder Político, el Poder Económico, y en todo caso cómo eso se articulaba y cómo generaba una manipulación permanente en lo que denominamos que es el lawfare, ¿no? Que es la persecución en sí misma. Y en las últimas horas tendremos que hablar quizás de un hecho que tiene características en algún punto también inéditas. ¿Sabe por qué? Porque se ha filtrado la información vinculada a un chat que surge de lo que se denomina el canal Telegram y que no sabemos bien cómo ha sucedido, todavía no hay una verificación, una legitimación de ese material, pero en algún punto, en algún lugar, resulta sumamente interesante, como mínimo, tratar de cuadrar esto, ¿no? En qué contexto ha sucedido, cómo han sido los eventos previos, aquellos que estuvieron antes justamente de lo que pasó a conocerse en el día de la fecha, a partir de un artículo que publicó el diario Tiempo Argentino, un artículo de Néstor Espósito. En ese artículo se daba cuenta de la existencia de este chat de Telegram creado ad hoc justamente para lo que le voy a contar ahora, que era ni más ni menos que tratar de perder pistas, tratar de desinformar, tratar de tapar en todo caso, tratar de tapar lo que era información que se había dado a conocer en el diario Página 2 en su momento de una reunión en los pagos de Joy Luis, allí en Lago Escondido. Joy Luis, el millonario íntimo amigo del expresidente Mauricio Macri, y ese encuentro que había tenido lugar allí, bueno, había sido convocado en principio por uno de los medios de comunicación más importantes de la Argentina, y de allí habían participado jueces, habían participado fiscales, también funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también ex agentes de inteligencia. Bueno, esto que le estoy contando, ¿no? La connivencia entre el poder político, el poder mediático, el poder judicial. Y en ese sentido, en el día de la fecha, bueno, empezaron a conocerse los chats. A mí me parece responsable en este arranque de programa, bueno, como mínimo consignar que esto ha tenido lugar, como mínimo también consignar que es un verdadero escándalo, y que aquella frase que dice mañana preocúpate de mañana, ¿no? Tan conocida, vinculada a lo que el viento se llevó, bueno, no puede tener lugar. Que el Estado Nacional, que el Gobierno Nacional tiene que hacerse cargo de esta situación a partir de lo que se denominan los controles cruzados que rigen en la democracia. Hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial. Están lo que se denominan los check and balances, es decir, los controles cruzados, y lo que se entiende en este caso es que hay un sector del Poder Judicial que tiene una connivencia permanente y una manipulación en función de lo que uno podría considerar que es la búsqueda de la verdad, que tergiversa todo, que lo que busca muchas veces es, en pos de llevar adelante esa maniobra, casi uno podría decir, darle lugar, darle margen a la comisión de delitos, porque finalmente emitir facturas truchas, tratar de tapar la información, bueno, en muchos casos tienen que ver justamente con un delito, y en función de eso, bueno, lo que le comento, ¿no? El análisis que tenemos y que nos debemos todos los argentinos, la justicia que nos debemos todos los argentinos. Por eso, señor director, a ver si empezamos lentamente a transitar esta noche con algunos detalles, algunos datos. Seguramente las y los caníbales van a hacer su propio análisis porque ha sido y es la información del momento, y lo que esperamos, por lo menos el mensaje inicial, el mensaje que yo quiero darle a usted esta noche, es que esto no puede quedar para mañana, ¿no? Que esa frase de mañana, preocúpate de mañana, no puede tener lugar en la Argentina, que estamos esperando que el gobierno nacional se pronuncie, que las principales figuras del arco político lo hagan también. De nuevo, hay controles cruzados en la democracia, hay poderes que tienen que controlar a otros poderes, y uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el poder legislativo? ¿Dónde está el poder ejecutivo? Para poner en realce todo esto. Apenas una mención del ministro de Justicia que ya vamos a compartir,
en instantes nada más, pero antes los detalles, ¿no? Los principales detalles de esto que realmente es un escándalo en sí mismo y apunta a hacer realmente algo para, como mínimo, para que el propio gobierno sea el que recoja el guante y el que empiece a explicar qué es lo que está sucediendo en la República Argentina. A ver, señor director, si vemos el primero de los detalles, bueno, esto que decíamos recién, un escandaloso chat del Poder Judicial surgido de Telegram en la fecha del 17 de octubre, con un objetivo concreto que era tapar lo que había sucedido en ese encuentro en Lago Escondido, medios, fiscales, jueces. El caso del espionaje, porque claramente esta información surge de un hecho de espionaje al cual hemos criticado una y otra vez y del cual no queremos servirnos justamente en este caso. Primero, porque no lo consideramos ético. Segundo, porque es un delito. Tercero, porque realmente la información que está allí, bueno, todavía no ha tenido una verificación. Bueno, ahí ustedes tienen quienes han participado de este chat, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, entre otros de los que fueron parte. Yo quiero mencionar la palabra lawfare. Yo sé que lo hemos dicho una y otra vez, que ha sido prácticamente el leitmotiv de este programa, que es uno de los ejes que lo recorren permanentemente, que aquí nos vamos a quedar parados para discutirlo y para advertir que esto sigue pasando. Lo decíamos en el último programa, ¿esto sigue pasando en la Argentina? Sí, por supuesto que sí. Y esta es una evidencia más de todo eso, como si hiciese falta. Y hay más datos y hay más detalles, señor director, a ver si los podemos ver antes de meternos de lleno en lo que es esta materia de análisis. Bueno, con esto, ¿no? Este escandaloso chat que referencia a lo que son dádivas, tráfico de influencias, donde también hay encubrimiento, porque lo que se discute es cómo se va a encubrir esto, donde se promueve la falsificación de documentos, porque hay quienes se recomiendan unos a otros cómo hacerlo, se discute de qué manera, prevaricato y hasta eventuales tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad. Claro, a uno le resulta lamentablemente familiar todo esto, ¿no? Aquí quienes formamos parte del Grupo Indalo, la familia de C5N, ha tenido noticias de esto a partir de lo que ha sido la persecución en los últimos años de los accionistas de este grupo, de Fabián de Sousa y de Cristóbal López, y donde hemos hecho una y otra vez no solamente la advertencia, sino las denuncias en cámara de que esto estaba pasando. Y la expectativa era que a partir de la asunción de este gobierno, bueno, algunas cosas empezaran a cambiar, ¿no? Proyectos que pudiesen presentarse, la ampliación de la Corte, un Consejo de la Magistratura que realmente funcione correctamente. Bueno, vamos a ver si realmente funciona de aquí en adelante, porque acá están en principio lo que parecieran ser realmente ecuaciones a todas luces irregulares desde todo punto de vista. Y entonces la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo se va a proceder de aquí en adelante? ¿Y quién va a ser del gobierno nacional el que recoja el guante y el que busque algún tipo de salida? ¿Cuál es la salida superadora a esta situación? Una y otra vez a lo largo del año hemos propuesto desde este programa que hacía falta una reforma judicial. El propio presidente de la Nación lo ha dicho una y otra vez, pero la verdad es que, por lo menos hasta ahora, ni siquiera los indicios de que esa reforma se vaya adelante brilla por su ausencia. La reforma brilla por su ausencia. Hablábamos del lawfare, de la persecución de los accionistas del Grupo Indalo, de cómo hacíamos una y otra vez las denuncias correspondientes, en cámara sobre todo, porque entendíamos que eso estaba pasando y que era casi ostensible. Y la información que hoy tenemos, bueno, ya resulta todo lo ostensible que uno debiera exigir. Es decir, realmente acá pareciera que están las pruebas, si es que esto termina de confirmarse. Le decía que tuiteó el ministro de Justicia, estoy hablando de Martín Soria, y esto mencionaba. A ver, señor director, si lo podemos leer. Dice el ministro, los chats posteriores al misterioso encuentro en Lago Escondido entre jueces y camaristas federales, funcionarios de Cambiemos, autoridades del Grupo Clarín y exfuncionarios de la CIDE, constituyen la radiografía precisa de la podredumbre del lawfare, ¿no? Esto que mencionábamos recién, la palabra lawfare, una y otra vez que la hemos trabajado aquí en este programa y que pareciera tan distante. ¿Tenemos más, señor director? A ver, lo leemos. A ver. Bueno, dádivas, tráfico de influencias, encubrimiento, falsificación de documentos, prevaricato y hasta eventuales tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad. Los chats son una extraordinaria
A ver ahí lo encuentro. A ver, los chats son una extraordinaria confesión de múltiples delitos. Ahora sí, señor director, a ver si quiere cambiar al próximo. La primera reacción de estos jueces y camaristas es plantar pruebas falsas y esconder la verdad. El juez Ercolini, el mismo que elevó a juicio oral una causa armada sin pruebas como la de vialidad, incitando a sus pares a buscar facturas truchas e inventar lo que son las coartadas. Hay una más, señor director, a ver. Pero lo que es más grave, dice el ministro de Justicia, es una muestra exacta de cómo la justicia, los medios y el macrismo le atan las manos a la democracia. Quienes deben impartir justicia no hacen más que conspirar por su propia impunidad y la de sus socios, además de perseguir al peronismo. Claro, dos cosas, ¿no? Lo decía recién, bueno, incluso el doctor José Manuel Ubeira, lo mencionaba recién fuera del aire. Bueno, no se busca solamente perseguir, sino también que se busca lo que es la impunidad. Y esto es realmente, es muy ostensible también, ¿no? Es muy evidente. Ahora, en función de esto que le estoy contando, y cuando quedan algunas horas nada más para conocer la sentencia en lo que es la causa vialidad, la causa vialidad de la cual hemos hablado tanto, a mí me parece importante y quizás hay algunos puntos en común. Sobre todo hay uno que yo quiero descartar que tiene que ver con la respuesta de la política. ¿Dónde está la política en este momento? ¿Cuáles son los ecos que se hace de esta situación que tiene una gravedad institucional realmente enorme? Porque son tres los poderes que forman parte de nuestra democracia, y que uno esté dando pruebas permanentemente de que no se maneja bien y que además le confiemos a ese poder justamente mucho de lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, porque es esta misma justicia la que define cuáles son las tarifas correctas, cuáles son los derechos que tenemos, a dónde podemos y no podemos acceder en términos justamente de la discusión que se da en el marco democrático. Bueno, todo eso, la justicia es ni más ni menos que la que dice lo que está bien de lo que no lo está. Algo tan importante, tan relevante, tan jerárquico en términos de cómo se conforma la democracia, que uno dice, ¿a esta es la justicia a la que yo le tengo que creer? ¿Son todos los jueces iguales? Bueno, claramente no. Pero por eso ahí me parece importante justamente hacer un hincapié, trazar un subrayado. Y en función de esto y también de la causa vialidad, que yo le decía recién, vamos a conocer la sentencia en algunas horas nada más, y nos preguntamos, ¿es la misma justicia, la de los chats, que la que va a dar a conocer la sentencia? ¿Tenemos que confiar en esa justicia realmente? Parece una broma de mal gusto, ¿no? Por cierto. A propósito de esto, le decía que recordaba hace algunas semanas nada más, y porque me parece que hay un paralelismo para cerrar, lo que fue el alegato de la defensa que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa vialidad, en el marco del juicio oral que se llevó adelante. Y en función de eso, una de las cuestiones que era central y que a mí me parecía importante, dentro del alegato, donde lo primero que se exponía era que en términos de lo que era la acusación estaban faltando pruebas, es decir, que se estaba violentando, que se estaba violando la norma jurídica fundamental en todo ese proceso. Bueno, dentro de ese marco, lo que promovía la defensa era la falta de pruebas. Decía, bueno, realmente no hay pruebas concretas, no hay un papel, no hay un chat, no hay una orden escrita, no hay absolutamente nada que pruebe y que le dé sustento a la acusación. Y eso era lo primero que se llevaba adelante en el alegato por la defensa. Pero acto seguido, y quizás aquí es lo relevante, bueno, justamente se hacía alusión a esto, ¿no? Que se estaba llevando por delante directamente el orden jurídico. Y que esto también era sumamente grave. ¿Por qué? Porque ¿quién le daba garantías al resto de los dirigentes políticos en la Argentina que esa misma maquinaria que se estaba confabulando para manipular y en todo caso también para desvirtuar lo que era un proceso del orden jurídico y transformarlo en otra cosa, que esa misma maquinaria no se iba a volver en contra de otros referentes de la política? Porque acá está claro que se va en contra de Cristina Fernández de Kirchner por lo que representa, por el legado histórico, por lo que podría llegar a ser Cristina Fernández de Kirchner de aquí en adelante en términos de cuál es la discusión que se va a dar en la Argentina en los próximos años. Una Argentina que es partícipe y es protagonista en la discusión por los recursos naturales a nivel mundial, con el hidrógeno, con los hidrocarburos, con el litio, y donde claramente eso que va a ser parte de la discusión es cómo se van a distribuir esos recursos que se van a ir generando, cómo se va a distribuir esa riqueza. Y Cristina Fernández de Kirchner
podría ser justamente una barrera natural para todo eso. ¿Para qué? Para que los grupos concentrados, tanto de la Argentina como a nivel internacional, se queden justamente con todo eso. Entonces, lo que nos preguntábamos en aquel momento, y a mí me parece que tiene puntos de contacto con esto que le estoy contando, es cuál era el lugar de la política y de los políticos en todo esto. Porque cuáles eran las garantías que tenían que esta justicia, a la cual quienes hoy conforman la centroderecha o la derecha, bueno, están cobijando y están acompañando y están tapando y están promoviendo y le dan una palmadita en el lomo, estos mismos sectores de la derecha, cuáles eran las garantías que tenían que en algún momento ese mecanismo no se les iba a volver en contra. Y entonces decíamos, la política tiene que reaccionar y el gobierno tiene que reaccionar. Y la pregunta hoy es, ¿en qué momento lo hará? ¿En qué momento lo hará? Por eso vamos a rescatar este fragmento de Cristina Fernández de Kirchner hace apenas algunas semanas nada más en el Estadio Único de La Plata. A ver, señor director. Cargo de nada. Nadie se hace cargo de nada. Total, están sentados ahí de por vida, como una rémora monárquica en una sociedad democrática. ¿Cómo puede haber que haya gente que decide sobre la libertad y el patrimonio de los argentinos y sus cargos sean eternos? ¿Qué tiene esto de democrático y de contemporáneo? Nada. Rémoras y dispositivos de control de la voluntad popular.